Netflix. Qué gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Conflictos y Verdades. Que el Señor me las bendiga. A este dilecto equipo de damas que me acompaña hoy día de manera presencial en este set. Así como también damos la bienvenida a todos aquellos hermanos y a todas aquellas personas que nos siguen conectados a través de los medios virtuales, con quienes tenemos el gusto de interactuar para poder aclarar algunos temas, en este caso referidos a si los cristianos tenemos que obedecer o no la ley del Antiguo Testamento. Buenas noches, pastor. Buenas noches, amada. La siguiente pregunta que le quería hacer es: ¿tienen que obedecer los cristianos la ley del Antiguo Testamento? Debemos entender la ley entregada a la nación de Israel. Entonces son dos cosas, una subconjunto de la otra, que tienen que ser comprendidas. Entonces no es algo que podamos agarrar y decir, no, simple y llanamente la ley. No. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de leyes. Existen las leyes de orden sanitario, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, por ejemplo, con el tema del aseo de las personas, el lavarse las manos, que está ahora tan de moda debido a la pandemia, está establecida en la palabra. Tienen ustedes, ¿no es cierto?, leyes de esta naturaleza. Tenemos leyes de carácter moral, tenemos leyes ceremoniales. Entonces existen 5 diferentes tipos de leyes entregadas a la nación de Israel. Pastor, estamos en la obligación de mantener lo ceremonial. Están también escritas en el libro de la ley y todo lo involucrado a los rituales que había que hacer en el santuario. Esa es la parte que es conocida como la ley ceremonial. Entonces, por ejemplo, nos habla acerca del sacerdocio. El sacerdocio establecido en aquel tiempo era el sacerdocio arónico y levítico. Entonces, no olviden, Jesús nació bajo la ley y Jesús era judío. Y Jesús está diciendo, ¿no es cierto?, no he venido a derogar nada de esto. Todo lo establecido es válido. Y como que la ley, ¿no es cierto?, es válida para toda la eternidad. Son aspectos que tienen que ver con qué cosas han ido. Por eso es importante entender qué cosas han sido clavadas y qué otras cosas no han sido clavadas. Por eso es que la definición de ley es muy importante de ser entendida. Espero haber contestado su inquietud. De parte de Víctor, del panel virtual, nos llega la siguiente consulta. A Esteban lo apedrearon conforme a la ley, porque estaba, entre comillas, sirviendo a dioses ajenos. ¿Cómo se debe entender en el nuevo pacto con todas las veces que se manda a apedrear en el Antiguo Testamento? No olvidemos una vez más el entorno de aquella circunstancia. En el tiempo todos ellos eran judíos. El nuevo pacto no había sido todavía establecido. El nuevo pacto se establece cuando Jesús sube a la cruz del Calvario, y entonces con el sacrificio de él se establece el nuevo pacto. Entonces la circunstancia, ¿no es cierto?, para los judíos que no eran nacidos de nuevo, ellos estaban y siguieron, y muchos de ellos siguen hoy día bajo la normativa que ellos han entendido como eterna y permanente, porque no han nacido de nuevo. Entonces es por eso de que ellos apedrearon a Esteban. Entonces hemos de distinguir, ¿no es cierto?, que es los judíos que tiene en esto, ¿no es cierto?, a qué obedecían, a qué luz obedecían, y qué es lo que el cristiano, a qué luz obedece. Entonces, ¿quiénes apedrearon a Esteban? No eran nacidos de nuevo. Una nueva pregunta de parte de Guzmán Gerald. En los 10 mandamientos está la ley de guardar el séptimo día. ¿Esta ley debe ser guardada por los cristianos este tiempo? ¿Esta fue una ley solo para los judíos? ¿Nos podría explicar, por favor? Bueno, ese es un elemento de la ley que amerita otro tipo de trato, el tema del Sabbat, que es diferente, ¿no es cierto? No estamos dentro de este tipo de esquema. Pero hay varios elementos que debemos entender. El día de guardar, ¿no es cierto?, no necesariamente el sábado. Nosotros tenemos un día que guardar. Guardamos el día del Señor. De parte de Ruth nos llega la siguiente pregunta.
Pastor, ¿nos puede explicar lo escrito en Santiago 2:10 que dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos? Precisamente Jesús nos dijo de que Él no había venido a abrogar la ley. ¿Me entiende? Entonces, la ley está establecida. Por eso tenemos que saber con el contexto a qué se está refiriendo. No podemos simple y llanamente referirnos y pretender entender este aspecto, como ya les señalé, que tiene varios elementos, como decir, la ley moral, la ley civil, la ley de comida, la ley de salud y la higiene y la ley ceremonial, y simple y llanamente utilizar el concepto general de la ley. ¿A qué se refiere cuando dice Romanos 10:4? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ok, recuerdan que al empezar todos los temas, ¿no es cierto? Al empezar este compartimiento habíamos hablado de que ley significa paz, ley significa orden, armonía, tanto en el universo como en los cielos. Todas las cosas fueron establecidas precisamente para dirigirnos a Cristo Jesús. Y Él dijo muy claramente de que Él no había venido a abrogar. Es más, no se va a quitar ni una sola tilde del tema, dijo, ¿no es cierto? Entonces son elementos que son importantes de ser anotados. Démonos cuenta, a ver, desde lo más profundo, que hay elementos que rigen la vida del hombre desde nuestra concepción. Hay leyes, por ejemplo, que están intrínsecamente incorporadas en nosotros. Son, por ejemplo, las leyes de preservación natural. El hombre, ¿no es cierto?, busca alimentarse. El hombre, ¿no es cierto?, busca agua para vivir. O sea, hay leyes, ¿no es cierto?, que gobiernan el funcionamiento de nuestra esencia, de nuestra vida, desde lo más básico. Entonces hay cosas que tenemos que entender. Por eso es de que les decía que lo primero que tenemos que hacer es tener muy claro qué es ley. Porque el concepto de ley es solo general. Entonces hay cosas que son completamente específicas. Entonces, para comprender a qué se refiere entonces este tema, ¿no es cierto?, entonces hay que adentrarnos en el estudio de cada una de ellas. Por ejemplo, ¿en qué parte la palabra dice que iría a negar, por ejemplo, las leyes acerca de la comida? Si las recomendaciones de Dios en ese sentido son ¿para qué? Para guardar nuestra salud. O las leyes sanitarias, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, el tema de lavarse y todo este tipo de cosas, lavarse los pies, lavarse las manos y todo aquello. No tiene el más mínimo sentido, ¿no es cierto?, poner en tela de juicio. O también eso se colgó, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario, y ahora, como es parte de la ley, entonces nadie se bañe. Entonces, Dios nos dio un elemento central para precisamente hacer nuestro estudio respecto de qué cosas sí, qué cosas no, cómo encaja, y en cuanto a todo el tema del contexto. Y no olvidemos, ¿no es cierto?, que eso nos lleva a hacer un estudio un poco más profundo de cierto tipo de aspectos. No olvide, sin ley no hay orden. Sin ley no podríamos vivir en términos generales, tampoco en términos específicos y particulares. Nos llega esta pregunta del panel virtual de parte de Víctor. En el Antiguo Testamento se repite muchas veces al comer carne, no comer su sangre. Bueno, en ese sentido, ¿no es cierto?, la ley es específica, ¿no es cierto?, para evitarnos cierto tipo de elementos contaminantes en nuestra vida. Entonces, el problema es que nosotros tenemos hábitos que hemos conseguido desde muy pequeños. Nuestros papás y nuestras mamás, ¿no es cierto?, nos dieron dentro del proceso de adaptación de nuestra alimentación y nuestra dieta, nos hicieron probar precisamente carne y este tipo de cosas que insumimos. Hay lugares donde no es así y por eso tienen culturas donde la gente es vegetariana. A mí me ha tocado, por ejemplo, estar en seminarios en el Asia donde cuando traían pollo siquiera a la mesa, ¿no es cierto?, los pastores de la India, que eran en esa ocasión la mayoría, ¿no es cierto?, hacían unos gestos de, ¿cómo les puedo decir?, de aversión al tema. Y cuando traían, ¿no es cierto?, unos hongos del tamaño de mi oreja, les salían, ¿no es cierto?, los ojos se les llenaba de gozo y de alegría. Ellos tenían muy claro en su doctrina y en su dieta, ¿no es cierto?, la no alimentación con ese tipo de temas. Pero nosotros hemos nacido en otro tipo de cultura y hemos sido imbuidos de aquello. Entonces,
tenemos este tipo de aspectos, ¿no es cierto?, que han sido inmersos en nuestra vida de esta manera, y por eso todos nosotros hemos entrado en ese sentido. Ahora, si quisiéramos observar aquello, por eso hay muchos que se convierten en vegetarianos. Por eso la palabra establece: el que come carne, ¿no es cierto?, no juzga al que no come. El que, ¿no es cierto?, habla muy claro al respecto la palabra. Bien, amados, espero que hayamos podido analizar varios elementos importantísimos. Alguna puntualización adicional que quiero darles es: cuando Jesús murió en la cruz, las leyes ceremoniales fueron cumplidas en Cristo y abolidas en la cruz. No así los 10 mandamientos, porque esos mandamientos pertenecen no solo a la nación de Israel, pertenecían a toda la humanidad, a todas las razas, por todos los tiempos. Así que esa es la razón, ¿no es cierto?, que por la cual estos no fueron abolidos. Dios los bendiga, traiga más luz a su conocimiento, a su entrada y a su salida. Sea un tiempo de bendición para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Si Él lo permite, estaremos en un próximo programa de Conflictos y Verdades.